estás haciendo, mi vida? No hay señal y necesito comunicarme. ¿Cómo que no hay señal en el campo? Con el mundo exterior. ¿Hay wifi ahí? ¿Hay señal? Acá. No, no tengo, pero bueno. Hola, bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Hoy vamos a hacer un par de cositas y después les vamos a contar cuáles son para nosotros las 10 peores cosas de vivir en un pueblo rural. Pero primero tenemos que hacer cosas. ¿Se acuerdan de que la maquinita de cortar el pasto andaba medio mal? Así que Nino nos ayudó a repararla, más que nos ayudó, la arregló él. Así que bueno, ahora me parece que ya podemos contar con ella y vamos a empezar a cortar todo. El fin de pasado no pudimos venir, pero nuestro vecino Rogelio se puso la 10 y nos cortó el pasto. Igualmente ya estamos en primavera y encima llovió un montón, así que el pasto está bastante alto. Ya estamos en temporada de cortar todos los fines. Mirá ese cocodrilo que está ahí. A ver si no se va. Se escondió. Si se alcanzó a ver un cocodrilo. Bueno, estoy todo mojado porque me acabo de enjuagar un poco. Tenía pasto por todos lados. Y acá está la maquinita. La verdad, estoy recansado. Tenía como pérdidas de potencia. Cada tanto andaba bien, pero si le pegaba un poquito de tierra o algún yuyo grande, como que se moría. A veces andaba, a veces no. La verdad que ya no la aguanto más. No sé si voy a ver si consigo alguna eléctrica o qué, pero bueno, la verdad que algo tan simple como cortar el pasto en media hora, 20 minutos y después poder arrancar el día con las otras cosas que hay que hacer, me está causando mucho estrés. Ya está, pudimos cortar todo el pastito y pudimos cortar algo del pasillo. Este pasillo es de mi vecino, claramente todo este terreno es de un vecino que bueno, no viene nunca, entonces está descuidado y bueno, para evitar plagas y demás, lo ideal es por lo menos tener un pasillito de distancia entre todo el yuyaje. Y así va a quedar la puertita por fin. Listo. ¿Ahí quedó? Buenísimo. Listo. Porque esta era la trabita provisoria. Pero ahora que ya tenemos trabita, colazo. Estoy haciendo las bauleras para la casa rodante. Esta, donde estoy sentado, más o menos ya está hecha. Falta pintar nada más. Y la vez pasada cortamos y lijamos estas dos, pero no están puestas. Y el problema principal es que no podía con el taladro agujerear estos metales, esta planchuela más que nada. Así que lo que voy a hacer ahora, perdón por los ruidos, pero tengo una alergia tremenda, es directamente darle con el taladro, el normal. Que ¿por qué no me avivé antes? Porque no sé, no se me ocurrió. Así que ahora vamos a terminar esto y empezamos con el verdadero video. bueno, me envió a buscar un destornillador y la verdad ni idea cuál es. Así que le vamos a llevar todos los atornilladores que encontremos. ¿Esto qué es? No sé, solo veo estos dos. Espero que sean estos. Ahí terminamos con el cajón. La verdad que quedó bastante bien. Acá están puestos los tornillos. Perdón la desprolijidad. Y de este lado los pusimos con estas L's y los tornillitos. Ahí están las otras dos. Y esta madera que quedó bastante bien. Pudimos sacar el aluminio que lo agarraba antes acá abajo, el que estaba acá arriba. Así que ya quedó listo para llenarlo de cosas.
Este ya está lleno, este va a estar lleno. Ahora este va a tener la carpa y las herramientas de mano. Acá están los banquitos que pintamos el fin de pasado y le habíamos dado otra mano porque se habían despintado. Y ahora llovió un montón, aunque estábamos abajo del techo les pegó el agua y la verdad que quedó impecable. Así que muchas gracias, Darío. Ya la próxima, cuando tengamos tiempo, pintamos los del fogón. Y ahí, mientras Cande está ordenando un poquito adentro de la casita, un montón de cosas que teníamos con el buche nuevo, vamos a poder estar mucho más ordenados. Vamos a empezar con la parte del video que les prometí. Las 10 peores cosas de vivir en el campo. Quédense hasta el final porque la última es la más sorprendente, vamos a decirlo así. Y les va a interesar muchísimo. Si estás pensando en comprarte un terrenito, en alejarte de la ciudad o simplemente te da curiosidad, te quiero contar que hace casi 3 años que decidí comprarme el terreno acá en Gowin, un pueblo de la provincia de Buenos Aires. Lo hablo en singular porque en ese momento Cande todavía no se había sumado al proyecto, pero desde entonces fui aprendiendo, fuimos avanzando. Ahora tenemos esta hermosa casita rodante, el techo, el baño y bueno, vamos progresando bastante, a mi parecer. Y ahora lo que vamos a charlar es la primera. ¿Por qué está ordenando Cande y no yo? Principalmente porque tengo mucha alergia. ¿Alergia a qué? A los cambios de clima, pero también mucha alergia a la tierra, al polvo. Y eso es algo que acá en el campo abunda, ¿no? La cantidad de tierra que hay. Y puede ser obvio, pero la tierra no hay forma de limpiarla. Entra por todos lados. Acá en el baño, cada vez que venimos, la verdad que está todo el piso lleno de tierra, de bichos, bolita, de infinidad de cosas que no sabemos ni los nombres, ¿no? La tierra entra por todos lados, con un leve viento se va acumulando, entra por abajo de la puerta y hay que limpiar mucho más de lo que se tendría que limpiar en la ciudad o en un pueblo que está totalmente asfaltado. Los que andan en moto me van a entender, la verdad que andar por caminos de tierra reduce mucho la vida útil de la transmisión de la moto. Por ejemplo, cuando salgo de casa siempre tengo la cadena bien lubricada, pero claro, vengo por asfalto, me meto en la tierra, vuelvo con la cadena toda hecha un desastre. Eso reduce bastante, es imposible andar limpiando la cadena todo el tiempo, lubricando, es mucha plata, se gasta muy rápido. Y bueno, son cosas que tienen andar siempre por la tierra, ¿no? Los autos, por supuesto, también siempre están llenos de tierra, es difícil tenerlos limpios y también algunas partes seguramente reducen un poco su vida útil. Otra de las cosas negativas que podemos hablar de vivir en el campo o de estar acá un par de días por semana es, si escuchan bien, la música, ¿no? Acá nosotros por lo general no tenemos pared, no tenemos divisiones muy grandes con respecto al vecino. Justo acá mi vecino no lo tiene, pero lo que solemos tener es un alambrado. Algo como esto, ¿no? De 5 o 7 alambres, que es principalmente para una división visual o también para que no entren las vacas, los caballos, las ovejas y hagan un desastre adentro de la propiedad, ¿no? Se coman tus plantas, se caigan en la pileta, es un desastre, así que para eso más que nada ponemos el alambrado. Pero cuando uno quiere poner música, no sé si escuchan, se escucha en todos lados, ¿no? Yo personalmente soy bastante amargado, me gusta escuchar los pajaritos y nada más. A lo sumo música muy bajito para escuchar solo yo. Y bueno, son cosas que están perfectas, ¿no? Cada uno con sus gustos. Pero bueno, se invade un poco más que si tuviéramos todos una pared alta de ladrillos y estuviéramos en casas, digamos, construidas normalmente. En el próximo video vamos a charlar de las cosas positivas y algunas de las cosas que hoy vamos a presentar como negativas tienen su contraparte positiva, por supuesto, pero bueno, en este video nos vamos a centrar en las cosas positivas. Pero quiero recalcar que para mí y para Cande, para nosotros, las cosas positivas son mucho mejores y mucho más grandes que las que pueden ser las negativas. Por eso seguimos apostando acá. Y por supuesto, una de las cosas negativas
es la lejanía, ¿no? Estar tan lejos de nuestro lugar de origen, de la ciudad, de nuestra familia, de nuestros amigos. Yo personalmente acá tengo muchos amigos ya, pero bueno, es verdad que la gente con la que crecí, la gente que amo y que me ama, estamos muy lejos. A veces me pueden visitar, muchas veces no. Mi mamá en 3 años pudo venir solo 2 veces porque no tiene auto, entonces la accesibilidad, la distancia a veces puede complicar mucho las cosas, ¿no? Tiene su contraparte positiva que quedará para el futuro, pero hoy te tengo que decir que es algo negativo. El hecho de querer estar con alguien y no tenerlo cerca, no tenerlo a 20 minutos, sino tener que hacer grandes distancias para poder estar con esa persona o poder disfrutar de eso que disfrutabas en tu lugar de origen. Y teniendo que ver con eso también, vamos a hablar de la accesibilidad. Acá, Gowin, el pueblo que nosotros elegimos, está a 11 kilómetros del asfalto. Y del centro de Carmen de Areco, que es la ciudad más cercana, está a 15 kilómetros aprox. Entonces, ¿qué pasa? No es una gran distancia. Yo en la ciudad recorro 80 kilómetros por día para ir y volver del trabajo. Para mí no es nada, pero es todo calle de tierra. Que si bien ahora está bastante seco y no hay ningún drama, en las temporadas de lluvias o justo el día que está lloviendo se puede complicar mucho, ¿no? Si venimos de aventura un domingo es muy divertido, pero si vivimos acá y tenemos que llegar limpios a cierto lugar y solamente tenemos moto, y bueno, la aventura puede llegar a ser un problema, ¿no? Es una incomodidad, hay que decirlo. El hecho de no tener asfalto tiene su contraparte negativa y hay días donde son mucho más complicados, ¿no? Y bueno, si estamos hablando de la lejanía, de estar lejos de los seres queridos y de nuestro lugar de origen, de nuestra ciudad, de nuestro lugar, también estamos hablando de la dificultad del acceso. ¿Qué tiene que ver con eso? Y bueno, la necesidad del vehículo, ¿no? Si vivimos en Capital Federal o algunas de las grandes ciudades que tiene Argentina o alguna parte del mundo también, la realidad es que allá tener un vehículo es más un placer que una necesidad, ¿no? Tenemos subtes, trenes, colectivos, la verdad que no es algo tan necesario, ¿no? Pero bueno, acá, lejos de la mayoría de las cosas, se vuelve algo mucho más necesario. El hecho de solamente tener moto te dificulta los días de lluvia, que está todo embarrado, que está todo más complicado. Si solamente tenés auto, bueno, también tiene sus dificultades. Si tienes que traer cosas, materiales, cosas grandes, está bueno tener una camioneta. Entonces como que siempre estás de alguna forma necesitando algo más, ¿no? No hace falta tener algo muy grosso, con tener una pickup chiquita, una Saveiro vieja, una Strada vieja o un autito con un tráiler y un 110, acá ya se soluciona todo, ¿no? Un Renault 12 Break, que es un auto que me encanta, eso ya te sirve para todo, para los caminos de tierra, para el barro, pero bueno, por ahí son necesidades que en la ciudad no tenemos o no de la misma forma y hay que tener en cuenta. También es verdad que conozco gente que no tiene vehículo, pero permítanme decirle que el choque cultural o el choque de estilo de vida que hay que enfrentar, de ir de la ciudad al pueblo, se hace mucho más grande, mucho más grande. Quiere decir que también, así como tal vez a veces toca aguantar la música del vecino, que tal vez no es de tu agrado, tal vez sí, también puede pasar cuando se corta el pasto, ¿no? Yo corto el pasto a cualquier hora, porque vengo a cualquier hora y lo hago cuando puedo hacerlo. Y bueno, por ahí el vecino viene a pasar el día tranquilo, con amigos, con familia, y yo con la máquina que hace un quilombo tremendo. El ruido traspasa todos lados. ¿Qué estás haciendo, amor? ¿Qué estás llevando ahí? Bueno, ahora estamos llevando nuestra basura. Por acá en el campito no hay recolector. Así que hay un container que está... Igual está, ¿a cuántas cuadras? Sí, 6 cuadras será en el medio del pueblo. A 6 cuadras, generalmente vamos en moto. Ahora no estamos haciendo los fitness y estamos yendo caminando. Y nada, hay que dejar ahí la basura y ya está. Pero bueno, nadie pasa por tu casa, así que siempre hay que encargarse
de su basura, ¿no? En lugares por ahí más alejados o otros pueblos, tal vez ni siquiera hay un container para el pueblo y hay que quemar tu propia basura y vos arreglate con tus propios desechos, ¿no? Acá por lo menos tenemos eso. Pero bueno, la comodidad de tirarlo en el cesto en la puerta de tu casa y que desaparezca sola, acá no está. Tampoco hay cloaca, sí o sí pozo ciego, ¿no? Y hablando de servicios, puntualmente acá en Goín hay agua corriente, pero bueno, hay muchos pueblos donde eso claramente no hay y sí o sí hay que poner perforación, ¿no? No es una cosa negativa, creo, pero mira, las gallinitas sueltas. Hola. Gallinas en fuga. Bueno, hay bastantes gallos también. Bueno, mientras Cande sigue grabando las gallinitas, sus amigas, yo les cuento que otra cosa negativa, creo que vamos por la número 7, 8, después las cuento bien, es ser mal recibido o caer mal en el pueblo, en el lugar donde estás eligiendo vivir. Acá, bueno, es más difícil hacer tu propia vida y no relacionarte con nadie, como sí puede pasar en la ciudad, donde a mi vecino no lo conozco y tal vez ni siquiera me importa. Acá es todo lo contrario, ¿no? Hay una dependencia mayor con tus vecinos, está muy bueno llevarse bien, para mí es algo 100% necesario. Tal vez es difícil llevarte bien con todos, yo con los que tengo trato la verdad que me llevo muy bien. No digo que a nadie le caiga mal, encima nosotros hacemos videos, estamos más expuestos, por ahí alguna cosa podemos llegar a decir mal y bueno, alguien se puede ofender, ¿no? Pero sí puedo decir que fuimos muy bien recibidos. Aún así hay personas que no, ya tienen la entrevista de Carlos, de la parrilla de Don Carlos, donde él comenta que a su juicio él no fue tan bien recibido en el pueblo, ¿no? Y también conozco de otras personas acá que tampoco son muy queridas, ¿no? Ellos eligen quedarse igual, pero estoy seguro que la calidad de vida no es la misma, ¿no? Así que por eso siempre recomiendo ir paseando, recorriendo, conociendo a la gente, viendo la onda, porque por más que el negocio sea bueno, que el terreno sea lindo, que haya muchos árboles, es fundamental tener una buena relación con la gente oriunda del lugar, ¿no? ¡Esa! Ahí va. Pudiste haber sido basquetbolista. Buena, permiso. Un video no me va. ¿De dónde venimos, amor? De comprar cositas ricas. Acá la verdad que nos salva Raúl, que tiene el almacén del pueblo, el único almacén del pueblo. Y la verdad que acá no hay panadería, no hay carnicería, no hay verdulería. Hace un tiempito venía una vez por semana, creo, una camionetita, creo que era una Peugeot, que traía verduras, digamos, era el verdulero que venía una vez por semana, pero tengo entendido que ya no viene más. Así que, por ejemplo, eso hay que traer de Carmen, de las ciudades más cercanas, y si no, plantar tu propia huerta. Podemos decir que es algo negativo, ¿no? Que no es que salís, haces un par de cuadras y compras todo lo que necesitas. De alguna forma dependés de lo que tenga el mercadito. Y bueno, también hay otros pueblos más chicos que ni eso tienen, ¿no? No tienen ningún mercadito. ¿Todo bien, che? ¿Todo tranqui? Qué crack. Así que bueno, pero bueno, por lo menos nosotros vamos a tomar helado para merendar. ¡Fua! ¡Qué lindo! Está en venta. No sé si eso se puede recuperar, pero está increíble. Bueno, ya vamos 7, así que ahora vamos a decir la desventaja o la cosa negativa número 8. Y esa podemos decir que es la de generar ingresos, ¿no? Generar ingresos acá es un poco más difícil, se necesita de más habilidad, de más viveza para encontrar qué hacer o de qué vivir, ¿no? Y en eso estamos nosotros ahora. Nosotros no vivimos acá, es nuestro deseo en un futuro próximo, pero bueno, dependemos de eso para poder mudarnos. Bueno, y como les dijo Facu, nosotros estamos buscando una alternativa para poder venir a vivir acá, en un pueblito, lejos de la ciudad.
Así que les pedimos que dejen en comentarios qué ideas se les ocurren que podríamos implementar, Facu y yo, para poder tener nuestros ingresos acá en el pueblito en el que estamos. Teniendo en cuenta que es un pueblo de 150 habitantes. Bueno, apuramos el paso porque se nos está derritiendo el heladito, nuestra merienda. Pero otra de las cosas negativas que podemos decir es la dependencia que tenemos de nosotros mismos, ¿no? En la ciudad podemos subcontratar todo, contratar todo, diferentes necesidades, hay plomero, pintor, lo que sea. Acá también hay, pero sí o sí en algún punto algo vas a tener que hacer vos. Así que bueno, positivo, negativo, depende de cada uno, ¿no? Pero sí o sí, de alguna forma, herramientas vas a tener que ir comprando, palas, martillo, destornillador, algún taladro, amoladora. Algo vas a tener que hacer en algún momento, por más que lo esquives. Así que bueno, un poquito de autosuficiencia hay que desarrollar, ¿no? ¿Aprendiste a hacer los pozos ya? Más o menos. Vamos practicando. Acá te puedes hacer todo lo que vos quieras hacer, porque no tenés para llamar, o en mi caso por lo menos tenía a mi papá, así que ahora en el campo aprendés a hacer un montón de cosas. Facu también, no sabía ni cocinar fideos, ahora tampoco, pero ya es plomero, pintor, sabe de plantas, un montón de cosas que me van sorprendiendo de él. Esta callecita no la hacemos nunca, pero es hermosa, la verdad. La verdad, esos arbolitos que se juntan ahí, re lindo. Podríamos decir también, por la décima cosa negativa que podría tener vivir en el campo, que es la falta de diversiones, entre comillas, ¿no? En el video de cosas positivas vamos a decir las diversiones que nosotros ganamos, que son muchas y muy lindas. Pero bueno, las diversiones usuales del campo, de ir y tomarte un café, bueno, acá podés hacerlo, hay lugares para eso. Pero bueno, ir a un pub, ir a un boliche al que le guste, no es lo mismo, no vas a conocer mucha gente nueva. Si estás soltero, qué sé yo, no hay cine, no hay teatro, no sé, las diversiones usuales de la ciudad por ahí no están, ¿no? El pueblo lo recorres en 2 minutos y medio en auto, no hay tanto para salir a pasear. Las diversiones usuales que tenemos en la ciudad, las cosas que tenemos para hacer acá, lo más probable es que no existan, y si existen es de una forma mucho más familiar o mucho más chiquita. ¿Está rico? ¿Sí? ¿Estás feliz? ¿Niña feliz? Niña feliz. Le dijimos 10 cosas, así que les debemos la última, que les dije que iba a ser la más interesante. ¡Qué rico! ¿Cuál era? Y la última es el tema de los códigos, ¿no? Acá se manejan otros códigos diferentes a los de la ciudad. Algunos pueden ser muy simples, como saludar cuando estás pasando en tu vehículo, en la ruta, desacelerar para no llenarlo de tierra, levantar la mano y saludar. Acá nos damos cuenta de quién es porteño y quién es de acá, porque cuando estamos ingresando y nos cruzamos con alguien lo saludamos. El que saluda es de acá, y el que no saluda y nos llena de tierra es un porteño. Así que si venís a visitarnos a este pueblito, desacelera un poquito. Eso es uno de los códigos, uno de los más simples, ¿no? Pero bueno, después hay códigos que a alguno le puede parecer un poco más complejo. Por ejemplo, hay una persona, ¿no? Y varios ya que nos comentaron que una de las cosas que un poquito a veces se permiten y a veces no, es el tema de las mascotas, de los animales. Acá suelen criarse los perros, por ejemplo, en el campo, y son herramientas de trabajo, ¿no? También se los aman, se los quieren, son mascotas muy lindas, pero no son solamente una compañía, sino que de verdad acompañan al gaucho, al paisano, a hacer sus labores. Acá, como vieron, hay gallinas, alemanes sueltos por todos lados, y está bien que así sea, así son los códigos acá. Y tal vez vos te mudás, traes tu propio perro que vivió en un departamento siempre o en una casa encerrado,
y acá persigue una gallina y se la mata a tu vecino, o se pone a ladrar todo el tiempo. Los perros de campo que están criados acá no ladran, entonces ya rompes un poco el esquema y la tranquilidad que te gustaba, por lo que decidiste venir, ¿no? Entonces vos tal vez amás a tu perro, pero tal vez tu vecino tiene animales y tu perro le mata los animales, o ladra y el vecino que es de acá no está acostumbrado a eso. Acá hay otros códigos, y alguno que no tenga muchas pulgas, que suelen haber en todos lados, te lo puede matar, y de un tiro que nos han contado que puede pasar, que ha pasado, y la verdad que él está en su lugar. Vos viniste con tu animal a romper la tranquilidad que había, ¿no? No es que te vaya a pasar sí o sí, pues estar rodeado de vecinos que no les importe, que no tengan animales o que no tengan drama, pero te puede tocar estar cerca de vecinos que sí, que son de acá, que son de campo y tienen otros códigos. Entonces, tanto el de saludar cuando vas por una calle de tierra, o algo más complejo como tener cuidado si vas a traer un animal que no fue criado acá, que no tiene los códigos, porque puedes tener un problema serio, ¿no? Por ahí te avisan, pero bueno, siempre hay algún loco, así que nada, tener cuidado. O sea, se entiende, nadie tiene derecho a matar a ningún perro, pero bueno, quería más o menos mostrar una de las posiciones un poquito controvertidas que podemos tener entre los códigos de la ciudad, donde a los animales se los alaba, y los animales acá, donde son una herramienta que se los quiere, pero tienen que ser funcionales y no interrumpir la tranquilidad del lugar, ¿no? Entonces son códigos que podemos aceptar o no, pero los lugares a donde queremos ir a vivir ya tienen estos códigos impuestos y no los vamos a cambiar. Por eso es importante no comprar en cualquier lugar, a averiguar bien, conocer a nuestros vecinos, pensar cómo queremos venir, con qué mascotas, charlarlo bien antes de tomar una decisión tan importante como comprar o alquilar en un lugar donde queremos vivir. ¿Qué estás haciendo, mi vida? No hay señal y necesito comunicarme. ¿Cómo que no hay señal en el campo? Con el mundo exterior. ¿Hay wifi ahí? ¿Hay señal? Acá. No, no tengo, pero bueno. Ay. Acá se puede pedir wifi, en Goín hay, pero señal casi nada, muy poco. Así que bueno, con esto queremos cerrar el video. Espero que les haya gustado y sobre todo que les haya sido útil. Déjanos en tus comentarios qué te parecen, cuáles son las dificultades mayores que te traerían problemas o que te costarían aceptar a la hora de mudarte al campo, de si podrías desarrollar tu vida tranquilamente acá o no, cuáles son las que más te cuestan, las que no te gustan, las que no querés aceptar. Y bueno, si ya vivís en el campo, también dejarnos en comentarios cuál otra se te ocurre a vos. Sí, y me causa mucha intriga pedirte que nos comentes si lo que decimos de los perros es cierto o no en tu pueblo, en el lugar donde vos vivís, ¿no? ¿Qué código controvertido se nos escapó y tal vez le puede servir a alguien que tiene que tomar esa decisión, ¿no? En el próximo video estén atentos que vamos a ver las 10 cosas mejores de vivir en el campo.